El alma de las pruebas de choque que realiza Latin NCAP son los dummies, esos muñecos armados con metal, siliconas y sensores que determinan los golpes que reciben esos muñecos, que en definitiva somos nosotros, las personas que podemos estar dentro de cualquier auto que sufre un accidente. Sin embargo, esto fue así siempre. ¿Cómo es la historia de los dummies en las pruebas de choque? Bueno, esto se remonta bastante a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que averiguar o saber qué pasaba con los pilotos, por ejemplo, cuando eyectaban en los asientos que los salvaban, digamos, de morirse. Perder a un piloto era algo muy caro, en muchos sentidos, no solamente el tema de vida, mirándolo desde el punto de vista de guerra. Y había que evaluar qué pasaba si esa persona salía volando a cierta velocidad, si se iba a morir igual por esa velocidad o si iba a morir por la aceleración de salir hacia arriba. O la desaceleración, tal vez. La desaceleración y si iba a soportar las caídas también, por más que tuvieron paracaídas. Entonces, lo que sucedía en ese momento es que algunos pilotos, algunos seres humanos, se ofrecían para hacer esas pruebas de resistencia, voluntariamente. Eso comenzó mucho en Estados Unidos y lamentablemente del lado también en Europa, por necesidad en la Segunda Guerra, se usaban seres humanos para hacer pruebas de resistencia física. Cuando estamos hablando de estos pilotos que se ofrecían para hacer las pruebas, obviamente estaban vivos y era un tema voluntario, pero había otros casos lamentablemente que no era así. Ese es un poco el origen de todo esto de lo que es la seguridad, digamos, biomecánica, o qué es lo que sucede desde el punto de vista biomecánico sobre los seres humanos y qué capacidades de resistir. Obviamente que no vas a conseguir voluntariamente gente que se ofrezca a esto, por lo menos viva. Obviamente que hay un tema ético detrás y obviamente que hay un tema también de que si yo quiero mejorar mucho, tengo que hacer muchas pruebas y eso me limita mucho la cantidad de material que puedo tener. Entonces lo que se empezó a hacer se empezó a discutir que había la necesidad de tener algún tipo de máquina o aparato o dispositivo que me diera la misma información de un ser humano vivo que se somete a ciertas fuerzas. A partir de ahí surge la necesidad de generar equipos o esos dispositivos que son los dummies, que en definitiva se tienen que mover y tienen que actuar de la misma forma que actuaría un ser humano en ciertas pruebas de choque. En la actualidad, los dummies que ustedes utilizan, ¿qué características básicas tienen? Primero lo que tienen es, en lo referido a lo dimensional, o sea, lo que es el tamaño y proporciones de dimensiones, proporción de brazos, proporción de movimientos, etc., es muy parecido a un ser humano. Es decir, si yo agarro un brazo de un dummy, no va a pesar, me va a pesar lo mismo que el de un brazo de un ser humano, no como la gente se piensa que un dummy es un muñeco de una galería, o sea, de una vidriera de una galería. Está lejos de eso. ¿Cómo van a evolucionar o cómo están evolucionando los dummies? Muy rápido y con muchas cosas. Como tú bien dijiste, hoy, o lo que había hasta hace poquito, era sacar la información del dummy, eran de dispositivos analógicos, o sea, información analógica que salía por cables a un data logging, a una caja que ordenaba esos datos y los almacenaba y los transmitía a una computadora central, un ordenador central. El siguiente paso que se dio hace bastante poco tiempo y que algunos de los dummies que tenemos en el laboratorio ya lo empiezan a incorporar es que los datos queden primero en forma digital, no son analógicos, sino que ya son datos digitales, lo que requiere una potencia menor para la transmisión de datos y equipos más chicos. Entonces tú vas a ver que una caja de un muñeco con datos digitales, o sea, con sensores digitales, es bastante más pequeño, bastante más precisión de envío de señal y más eficiente en el tratamiento del dato para la producción de los resultados. Eso es uno de los grandes cambios. Junto con eso, aparecieron dos nuevas opciones para eliminar los cables, digamos, que este nuevo sistema digital también tenía. Uno de ellos es dummies que guardan los datos dentro del propio dummy. Es un equipo que tiene una batería y tiene energía propia y que guarda los dispositivos, o sea, un dispositivo portátil, guarda la información adentro y después al terminar el test lo retirás y lo pones en una lectura, que son elementos en desarrollo. Como si fuese un stick, exacto. O una tarjeta. Exacto, con ciertos niveles de calidad y seguridad que eviten problemas en impactos. Y después el otro sistema que también está en plena evolución, que algunos laboratorios ya los tienen, es el sistema inalámbrico, que tú estás transmitiendo datos en tiempo real, vía inalámbrica, con el desafío de que el volumen de datos en poco tiempo es muy grande. No te olvides que nosotros tomamos 1000 medidas por segundo. O sea, 1000 veces medís algo en cada segundo. ¿Cuántos sensores tiene un dummy? Depende del tipo de dummy y depende de lo que hagamos, pero vamos a darlo a grandes rasgos. Cada vez que hacemos un choque frontal, nosotros tenemos 100 canales de información, o sea, 100 datos del dummy. De los dummies, de los 4 dummies que van nosotros, tenemos 100 datos. Aproximadamente de los dummies niño tengo unos 7 datos distintos
¿tá? Por cada niño, estamos hablando de unos 14 datos por el lado de los niños aproximadamente, y después del parte de adultos estamos hablando más o menos de unos 40 datos, 40 y pico de datos por dummy. ¿Por qué digo 40 y pico? Porque hay veces que hay ciertos sensores que no son obligatorios poner en un test y que algunos laboratorios lo deciden poner o no como información extra. No es obligatorio por protocolo, pero va sucediendo como los autos que van teniendo updates, como los laptops que van teniendo updates, los dummies tienen updates. Entonces desarrollan, por ejemplo, un elemento nuevo para medir el abdomen del dummy. Bueno, le ponen ese dispositivo, le haces el update, lo actualizás y obviamente eso es un dato más. Entonces esa evolución es bastante permanente y muy ágil. A la hora de evaluar un vehículo, ¿qué es lo que se evalúa mayormente? ¿Es los datos que entrega el dummy o las deformaciones del vehículo? En los NCAP, y así como la norma de Naciones Unidas, el dato base, la materia prima, la base de todo es la salida de los dummies. A mí no me importa cuántos airbags tiene el auto, no me interesa cuánto se deforma al principio. A mí me interesa cuántas son las heridas de los dummies. A partir de ahí empiezo a trabajar en el resto de las cosas. Por ejemplo, después de saber las heridas de los dummies, voy a ver cuánto se deformó el auto. Y de acuerdo a las deformaciones geométricas, puedo llegar a penalizar al vehículo con mayor pérdida de puntos. Pongámoslo de esta forma. Cuando empiezo el test y el dummy está sentado en la salida antes de chocar, o hasta el momento inclusive del choque, el dummy está íntegro, está 100%. Cuando el dummy choca, empieza a bajar ese 100%, como en los juegos de computadora. Cuanto menos baja ese 100%, más estrellas tengo. ¿Ah? Ahora, si yo hago el test y después veo que el volante de dirección o la estructura se puede deformar más, va a tener o puede ser un riesgo en proyección, quiere decir que si hubiese sido un poquito más rápido, si el tipo que estaba ahí hubiese sido un poco más grande, si por ejemplo el ángulo del test hubiese sido un poco diferente, esa situación como la deformación hubiese sido definitivamente peor, entonces penalizo ese vehículo. ¿Cuál es el costo de un dummy en niños y adultos? ¿Varía o es el mismo? ¿Cuál es? Mucho, pero los dummies que usamos para el impacto frontal aproximadamente unos 250.000 euros. Obviamente bajó, antes eran bastante más caros. El dummy, por ejemplo... ¿Estamos hablando de uno con cable o...? No, de uno con cable. Con cable, no inalámbrico. Exacto. Ahí ya obviamente cada vez que agregás cosas más nuevas es como el auto. Le vas agregando los opcionales y te va saliendo más caro. Un dummy de impacto lateral, que se llama el dummy, el World Seat, que es la nueva tecnología en impacto lateral y que tiene una biofidelidad muy buena, está saliendo 350.000 euros. Hay dummies niños, por ejemplo, que depende de la instrumentación que tengas adentro, pueden llegar a 80, 100, 150, 200.000 euros. Dummies niños tenemos muchos tamaños. Tenemos el dummy niño de 0 años, digamos de menos de un año, hasta dummies que los tenemos por acá sentados atrás, que pueden llegar hasta los 6 años y 10 años, que son los dummies Q, 6 y 10. La última, muy breve. Vimos que en la prueba de impacto lateral, el dummy que utilizaron no tenía antebrazos. ¿Por qué es eso? El hecho de tú tener un antebrazo, primero es el dummy de norma de Naciones Unidas. ¿Tá? Y la forma en la que está ese dummy es la peor condición que tú tenés. Si yo tengo un antebrazo, ¿tá? Puedo con el antebrazo evitar ciertos golpes. ¿Se entiende? O sea, si tengo un impacto lateral, el codo por lo general está guiado por el antebrazo. La peor condición que yo puedo llegar a tener en este tipo de situaciones de impacto lateral es sin el antebrazo. Son condiciones, digamos, exigentes. Además de eso, el hecho de los antebrazos moverse adelante o poder llegarse a mover adelante puede también te va a dar información más, o te puede llegar a información más avanzada o más detallada, pero de la parte de lo que es el antebrazo hacia adelante, lo que se registra más que nada son fracturas y no son elementos que determinen la vida, esta parte del brazo. Lo que sí pasa a veces con la parte superior del brazo es que podés sí llegar a tener o generar lesiones graves con esa parte del brazo, básicamente en impactos laterales. Que impacte, por ejemplo, sobre la zona de las costillas. La zona de las costillas, desde la zona de penetración, de quebrar costillas y penetración de órganos, por ejemplo, perforar pulmones, ese tipo de lesiones se dan, entonces por eso la situación de ese tipo de choque. Si tú miras los dummies más modernos, la nueva generación de dummies de impacto lateral, también están hechos en las mismas condiciones. Muy bien. Bueno, Alejandro Furas, el director de Latin NCAP, nos explicó el origen de los dummies y cómo funcionan y dan información vital para los usuarios de autos. Esto fue todo desde los laboratorios de ADAC, el Automóvil Club alemán, en Landsberg, Alemania. Espero que les haya resultado interesante
que lo hayan pasado bien. Acuérdense de comprar autos seguros y nos vemos la semana que viene.